Listo, partimos entonces con los modos de adquirir, que es nuestra clase del día de hoy. Es la parte general de modos de adquirir, o sea, no vamos a ver todavía ningún modo de adquirir en particular. Lo haremos desde las próximas clases, particularmente de los modos de adquirir nos vamos a concentrar en la tradición y la prescripción, que son, por lo menos en el curso de bienes, los modos de adquirir más importantes. La sucesión por causa de muerte, que es otro modo de adquirir muy importante, se ve al final del curso de civil, tiene un ramo propio, ustedes lo saben ya, que se llama justamente sucesión por causa de muerte. El sistema chileno es un sistema donde, como lo conversamos en las clases pasadas, para que una persona pueda llegar a tener en su patrimonio un derecho real, como el dominio, por ejemplo, o algún otro derecho real, se requiere la intervención de un modo de adquirir. No se puede ser dueño sin que haya un modo de adquirir involucrado. Andrés Bello, en este sentido, se alejó del derecho francés para tomar el sistema romano. El derecho francés es un sistema, o era más bien un sistema, en la época en que Andrés Bello redactaba el código, que se sustentaba en la idea de que para llegar a un derecho real solamente se necesitaban contratos. Para explicarlo simplemente, en Francia, para que yo fuese dueño de algo, por ejemplo, bastaba con que yo lo comprara. Yo compro algo y me hago dueño de lo que compro por el solo hecho de comprarlo. O sea, la compraventa funcionaba como modo de adquirir. Andrés Bello, sin embargo, se alejó de ese sistema y tomó el sistema romano. Y el sistema romano, como deben recordarlo la mayoría de ustedes, es un sistema que se sustenta sobre la idea de que para llegar a un derecho real, cualquiera que sea, el dominio, por ejemplo, o cualquier otro, para llegar a un derecho real, tiene que haber un título y sumarle a eso un modo de adquirir. El título más el modo de adquirir instalan al sujeto en el derecho real respectivo. Por ejemplo, para ser dueño, para llegar al dominio, un título podría ser la compraventa. Pero la compraventa por sí sola no nos va a colocar en el dominio, no en el sistema chileno. Porque para nosotros, de los contratos, como la compraventa, por ejemplo, solo nacen derechos personales, nunca derechos reales. Por lo tanto, la compraventa requiere algo más. Y ese algo más sería el modo de adquirir. Por ejemplo, lo más sensato es que si hay una compraventa, luego el modo de adquirir sea la tradición. Y por lo tanto, la compraventa, título, más la tradición, modo de adquirir, van a dejar al sujeto instalado en un derecho real, el dominio. Nosotros entonces nos sustentamos en un sistema dual, un sistema que supone la presencia de un título y la presencia de un modo de adquirir. Todos los modos de adquirir, todos, requieren título, todos. En algunos, como lo iremos aprendiendo, el título es más evidente que en otros. En la tradición, por ejemplo, el título se nota nítidamente. Uno ve, si hacen la tradición, tiene que haber un título antes, por ejemplo, una compraventa, una donación, una permuta. Ya hablaremos más calmadamente de esto el día lunes cuando veamos la tradición. En otros modos de adquirir, el título es menos evidente. Por ejemplo, en la ocupación, el mismo modo de adquirir sirve como título. Entonces ahí uno tiende a confundirlos. Pero eso no significa que no haya título. Igualmente lo hay. Lo que ocurre es que la misma institución sirve al mismo tiempo como título y como modo de adquirir. Esto para que entendamos entonces el sistema chileno, cómo funciona y por qué hemos llegado a este sistema. Tiene Claudia y tiene Álvaro su micrófono activo. No sé si es porque van a hacer alguna pregunta para que me la digan o algún comentario o lo tienen activo porque se les quedó encendido nada más. No hay respuesta ni de Álvaro ni de Claudia. Ahí Álvaro apagó su micrófono. Claudia no sé si va a preguntar algo. No olvidemos que generalmente cuando ustedes desactivan el micrófono yo lo interpreto como que quieren hablar. O la otra alternativa es que coloquen algún emoji o levanten la mano para que yo sepa que quieren hacer algún comentario. Ya Claudia no está, parece.
Está como mis hijos del colegio que de repente dejan la cámara puesta y desaparecen. Ya, bien. Estamos entonces con esta parte inicial. En Chile, que es lo que nos importa a nosotros, obviamente. En Chile, ¿cuáles son los modos de adquirir? Voy a sacar la foto, pero estoy ocupando el teléfono en que tengo el WhatsApp, ya, así que voy a sacar las fotos y después se las voy a subir, para que sepan que la foto vaya, para que no crean que me estoy olvidando de la foto. La voy a sacar simplemente mientras tanto y ahí después se las subo. Ya, seguimos entonces. En Chile, los modos de adquirir son solamente aquellos que están señalados por ley. Incluso el propio código y también la Constitución Política, en el artículo 19, número 24, indican que los medios para poder llegar al dominio son solamente aquellos que están expresamente contemplados por la ley. Esto quiere decir que no podemos inventar modos de adquirir. Los modos de adquirir son los que son. Y punto. Y en nuestro sistema estos modos de adquirir son los siguientes. Vamos a recordarlos. La ocupación, la accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y la prescripción. Algunos autores también agregan a la ley. Nosotros, para efectos del estudio de hoy, no la vamos a agregar, pero cabe destacar que la ley puede ser considerada un modo de adquirir en sí misma. Por ejemplo, en la sociedad conyugal, respecto a los frutos, hay un caso en que uno aplica la ley como modo de adquirir. Pero es una situación tremendamente puntual, por lo tanto no califica, por decirlo de alguna manera, para que ahora la analicemos separadamente. Estos son los modos de adquirir que contempla entonces el sistema chileno. Hoy día es una visión general sobre modos de adquirir, así que vamos a ir tocando ciertos temas en cada uno de ellos. Como conceptos, ¿qué tenemos para cada modo de adquirir? Vamos viendo. La ocupación, y esto está ahí en el PowerPoint, la ocupación está definida por el artículo 606 del Código. Y la definición dice lo siguiente, la vamos a leer. Dice, modo por el cual se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas o por el derecho internacional. O sea que por ocupación adquirimos las cosas que no tienen dueño, las cosas que no pertenecen a nadie. Y es un modo de adquirir que opera con libertad, o sea, uno tiene la libertad para adquirir las cosas que no pertenecen a nadie, a menos que se trate de situaciones que estén prohibidas por la ley chilena, o sea, por la ley interna, o que estén prohibidas por el derecho internacional. Esto último se refiere particularmente a casos como los botines de guerra, los naufragios en aguas internacionales, etc. O sea, la ocupación es el modo de adquirir que opera, para llevarlo a un caso puntual, cuando yo voy caminando por la calle y en una plaza, en un banco de una plaza, veo que alguien dejó el diario del día de hoy. No hay dueño probable porque miro alrededor y no hay nadie. El diario, por lo tanto, fue abandonado. Yo me acerco, tomo el diario y me lo llevo. Lo hago mío. Eso es ocupación. ¿Ya? El otro ejemplo clásico de ocupación es la caza. Cuando yo salgo a cazar con algunos amigos, cumpliendo con toda la normativa legal para ello, los permisos, el tipo de arma, el lugar habilitado para cazar, y doy caza a un conejo. Yo tomo el conejo y me lo llevo a mi casa para usarlo de mascota, para que no sea tan cruel el ejemplo. Ese conejo yo lo he adquirido por ocupación. Se adquieren entonces las cosas que no tienen dueño, las cosas que no pertenecen a nadie. Esa es para que entendamos entonces de qué se trata la ocupación. La accesión, el otro modo de adquirir, definido también por el Código en el artículo 643, leemos la definición, dice, modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo
de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. O sea, la accesión presenta una dinámica muy definida. En la accesión tenemos a una persona que ya es dueña de una cosa. Y siendo dueña de una cosa, se hará dueña también de lo que esa cosa produzca o de lo que se junta a esa cosa. De lo que la cosa produzca, tendríamos el ejemplo típico de los frutos. Yo tengo una perrita, la perrita tiene cachorros, los cachorros son míos, porque si la perrita es mía, los cachorros también son míos. Yo tengo un palto en mi patio y el palto da paltas. Si el palto es mío, las paltas son mías. Eso se conoce como accesión de frutos, también conocida como accesión discreta. Y el otro tipo de accesión, porque la definición deja entrever dos situaciones, es aquella en que yo, siendo dueño de una cosa, me hago dueño de lo que a ella se junta. Por ejemplo, yo soy dueño de una extensión de terreno y producto de la fuerza violenta de un río que arranca una extensión de terreno y la arrastra hasta que se une a la postura mía, a la parte mía. Piensen en un río, piensen lo de arriba abajo, que es más simple. Yo tengo un predio acá abajo, hay un predio acá arriba, el río arranca violentamente una extensión de terreno de arriba, esa extensión de terreno navega por el río y llega a donde estoy yo y se une a mi terreno. Yo veo que mi terreno entonces ahora es más grande, se extiende. Esto que he descrito se llama avulsión y es un tipo también de accesión. Estas accesiones que suponen que siendo dueño de una cosa adquirimos lo que se junta a ella, se llama accesión propiamente tal o también conocida como accesión continua. Entonces hay dos tipos de accesión, la de frutos, que se llama también discreta, y la accesión propiamente tal o accesión continua. Esto lo explico para que tengan cierto contexto, para que luego cuando hablemos entiendan más o menos de qué se trata cada modo de adquirir. Esto sería la accesión entonces. La tradición, que la vamos a ver en una clase propia, está definida de todas maneras en el artículo 670 y es una definición de aquellas que tienen que manejarla pero a la perfección, porque se pregunta bastante y dice: modo de adquirir el dominio de las cosas, que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Nosotros sobre la tradición tendremos una clase completa, ahí hablaremos con más detalle, obviamente. Hoy día no voy a profundizar demasiado. De todas formas, sí voy a señalarles que la tradición es probablemente el modo de adquirir más común de todos. Por lo pronto, toda vez que exista una compraventa y tras esa compraventa hagamos la entrega de lo que vendemos, ahí estamos con todo eso configurando tradición. Entonces, todas las compraventas tienden a desembocar en una tradición para instalar en el dominio al comprador, por ejemplo. No es el único escenario de la tradición, pero es seguramente el más fértil de todos, el más habitual. Sucesión por causa de muerte. El único de estos modos de adquirir que tiene un libro propio, que es el libro tercero, pero que paradojalmente no tiene definición legal. Igualmente elaboramos una definición básicamente recogiéndola de lo que señala el artículo 951, que no define sucesión por causa de muerte, pero sí nos da los elementos necesarios para definirla, que dice, sucesión es el modo de adquirir el patrimonio de una persona difunta o una cuota de ella, o de él, nos referimos al patrimonio, o una cuota de él, o ciertos bienes determinados. La verdad es que ella, cámbienlo ahí por él, porque al decir una cuota de ella parece que estuviésemos adquiriendo una cuota de la persona difunta. El patrimonio acá está señalado en singular, o sea, en masculino, entonces una cuota de él suena mejor. Modo de adquirir el patrimonio de una persona difunta o una cuota de él o ciertos bienes determinados. Sucesión por causa de muerte es un tema que no nos compete en el curso de bienes, como ya les dije, tiene un civil propio. De todas maneras, para tener también una idea general, que sé que ustedes la manejan, la sucesión por causa de muerte es el modo de adquirir que opera tras el fallecimiento de una persona y que es la manera como sus herederos van a adquirir el patrimonio que el causante deja
luego de haber fallecido. Todos tenemos un patrimonio. El patrimonio es un atributo de la personalidad. Cuando el sujeto titular del patrimonio muere, el patrimonio no se extingue, sino que el patrimonio pasa a los herederos. Y los herederos lo adquieren justamente por este modo de adquirir sucesión por causa de muerte. Prescripción. Artículo 2492. Volvemos a las definiciones legales. El código trata a la prescripción al final. Ya aprenderemos por qué. Tenemos una clase sobre prescripción que la vamos a ver cuando corresponda. No tengo el calendario acá, pero es la última clase probablemente. El 2492 da una definición de prescripción que es una definición mixta, porque aparecen juntas las dos grandes clases de prescripción, que son la adquisitiva, que es la que permite adquirir derechos, y la extintiva, que es la que extingue acciones. Dice la definición: modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Es decir, la prescripción es el modo de adquirir por el cual nosotros, estando en posesión de un bien sin ser dueños, llegaremos a adquirir el dominio por el transcurso del tiempo. Somos poseedores por 2 años, por 5 años, por 10 años, y eso nos permite que nuestra posesión nos haga llegar al dominio. Yo digo 2 años, 5 años, 10 años, porque esas son las variables que se manejan generalmente. Ya aprenderemos cuándo cuadra cada una de ellas. Estos son conceptualmente entonces los modos de adquirir, y una explicación somera respecto a cada uno de ellos para entender de qué trata. ¿Dudas, preguntas, algún comentario sobre esto de cada uno de los modos de adquirir? Ya pasaremos ahora a caracterizar los modos y a ver algunos aspectos más sobre cada uno. Pero hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que decir? Ustedes me dicen si hay alguna pregunta o alguna duda que analizar. Ya, estaríamos ok entonces. Como les comenté al principio a los compañeros que estaban conectados cuando partimos, vamos a hacer un pequeño break porque tengo a uno de mis hijos que tiene clases ahora. Ya, continuamos entonces. Ya, pasamos a ver ahora entonces algunas cuestiones puntuales respecto a los modos de adquirir. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué son los modos de adquirir. Y no me refiero a definir cada modo por separado, sino dar una definición general sobre qué es un modo de adquirir. Esta es una típica pregunta de examen también. Y vamos a decir entonces que los modos de adquirir son los hechos. No, les advierto que no hay definición legal, por eso elaboramos nosotros una definición. Hechos o actos jurídicos, a los que la ley les otorga el poder para dar origen, para transferir o transmitir, dar origen, transferir o transmitir el dominio y otros derechos reales. El dominio y otros derechos reales. Hechos o actos jurídicos a los que la ley les otorga el poder o la facultad, como ustedes prefieran decirlo, para dar origen, para transferir o para transmitir el dominio o también otros derechos reales. Ese es nuestro concepto entonces de modos de adquirir. ¿Cómo se clasifican los modos de adquirir? La primera clasificación, y ojo con esto que también es muy preguntado en examen, la primera clasificación tiene que ver con la naturaleza jurídica del modo. Es decir, tiene que ver con si acaso el modo es un hecho o es un acto.
si es un hecho o es un acto jurídico. Obviamente, hecho jurídico o acto jurídico. Vamos bien. Recuerden que la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, que nosotros esto ya lo estudiamos, es la presencia de la voluntad. Si no hay voluntad, se trata de un hecho jurídico. Si hay voluntad, se trata de un acto jurídico. Esa es la forma de distinguir en este caso. La ocupación es un acto jurídico. Particularmente es un acto unilateral. Y es un ejemplo de acto jurídico unilateral que vimos en su momento. ¿Por qué es un acto? Porque para que opere la ocupación se necesita la declaración de voluntad. Si yo me apropio de este diario que está en el banco de una plaza, me hago dueño de él porque quiero y porque a través de una conducta externa, que es la aprehensión material, yo tomo el diario y me lo llevo a mi casa. No es que esté esto ocurriendo por voluntad de la naturaleza, voluntad entre comillas, sino que es por la voluntad del hombre. Y como hay una sola voluntad involucrada, es por lo tanto un acto jurídico unilateral. La accesión tiene una dualidad, porque hay ciertos casos de accesión que son actos porque hay voluntad, pero hay otros casos de accesión que son hechos porque no existe voluntad. Tiene entonces la dualidad. No es que sea acto y hecho al mismo tiempo, sino que en algunas situaciones es acto y en otras es hecho. Por ejemplo, cuando yo coloqué la situación de la avulsión, o sea, este terreno que violentamente es arrastrado por la fuerza de un río para llegar de un lugar a otro, naturalmente ahí no hay voluntad del hombre y por lo tanto en ese caso la accesión sería un hecho. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de otro caso de accesión, como la mezcla, aquella en que dos sujetos colocan cada uno un bien para juntarlos y hacer un bien distinto, por ejemplo, Claudia con Jorge se juntan un fin de semana y les da gana de tomar una piscola y Claudia dice yo traje una Coca-Cola y Jorge dice yo tengo un pisco y los mezclan y hacen con ellos un bien distinto, una piscola, esa es una mezcla. Ahí hay voluntad de por medio. Esto no está ocurriendo solo, sino que está ocurriendo porque ellos voluntariamente han decidido poner cada uno un bien para dar origen con ello a un bien diferente. Entonces hay casos de accesión que son actos y hay casos de accesión que son hechos. La tradición es un acto jurídico. Indudablemente hay voluntad, de hecho hay concurrencia de voluntades, por lo tanto se trata de un acto que es bilateral. Como lo aprenderemos el próximo día lunes, la tradición es una convención. Hay un acuerdo de voluntades, hay partes. El tradente, llamado también tradens, y el adquirente, llamado también accipiens. La sucesión por causa de muerte es un hecho porque se origina por la muerte de una persona y la muerte es un hecho jurídico porque no conlleva una declaración de voluntad. Alguno dirá, pero ojo, que la sucesión luego tiene que aceptarse la herencia o aceptarse el legado, y estoy de acuerdo con eso, pero la aceptación no es parte del modo de adquirir, sino que la aceptación cumple un rol distinto, que en su momento con calma lo estudiaremos, pero no es para que el modo de adquirir opere. El modo de adquirir opera incluso sin saberlo los asignatarios, por lo tanto es claramente un hecho. Y la prescripción también es un hecho porque se sustenta en el transcurso del tiempo. Y por último, tiene como sustento también a la posesión, que también es un hecho. O sea, la prescripción adquisitiva es posesión más transcurso del tiempo. Hecho más hecho, igual hecho. La prescripción es entonces un hecho. Esto respecto de cada modo de adquirir y el análisis de cuáles son hechos y cuáles son actos. ¿Dudas en esto? Preguntas. Esta es una típica pregunta
en examen de grado o en prueba o en lo que ustedes quieran. Y es algo que hay que saber bien y que curiosamente esta clasificación en particular no todos los textos la desarrollan. Por eso es que me interesa saber si acaso están de acuerdo o están bien con esto. Ya, no veo preguntas, no he escuchado a nadie hoy día, ni siquiera sé si están en clases o no. De hecho, Claudia desapareció, pero veo a Álvaro, a Carolina, etcétera. Están, ya. Perfecto. Ahí veo a Jorge levantando la mano también. Y a Caro todavía la veo con su micrófono desactivado. Ya. Continuamos entonces. ¿Caro quiere preguntar algo? Ah, no, ahí silenció. Ya. Continuamos. Segunda clasificación de los modos de adquirir. La que distingue entre modos de adquirir originarios y derivativos. Originario o derivativo. ¿De qué se trata esto? Vamos a explicar primero. Esto lo pueden señalar si tienen la necesidad de hacerlo, como clasificar a los modos de adquirir según su efecto. Según su efecto podemos analizar si el modo es originario o derivativo. ¿Qué significa esto en primer lugar? Un modo de adquirir es originario cuando el derecho, por ejemplo el dominio, nace en el actual titular. O sea, cuando la persona que llega al dominio no lo está adquiriendo de otro patrimonio, sino que el dominio va a nacer en ese patrimonio. Se trata, por ende, cuando opera un modo de adquirir originario, estamos iniciando un dominio nuevo, un dominio que antes no existía, un dominio que no tiene ninguna relación con algún derecho que pudo haber habido anteriormente. A lo mejor la cosa tuvo dueño, a lo mejor la cosa no tuvo dueño. Igualmente yo daré origen a un dominio o a un derecho real nuevo. El derecho real nace en el actual titular. Por ahí el nombre originario. El derecho se origina en el actual titular. Derivativo significa, en cambio, que el derecho que estamos tomando, por llamarlo de alguna manera, proviene de otro patrimonio. Si vamos a hablar del dominio, por ejemplo, en un modo derivativo lo que sucede es que el mismo dominio va de un patrimonio A a un patrimonio B. El mismo derecho, con sus mismas calidades, con sus mismos vicios. Esto cuando el modo es entonces un modo derivativo. Vamos viendo acá. La ocupación es un modo originario, sin discusión posible. De hecho, cuando adquirimos el dominio, la cosa no tiene dueño en ese momento. De eso se trata la ocupación por lo demás. Por lo tanto, la ocupación es original. La accesión, lo mismo. No importa qué caso de accesión miremos, la accesión es un modo de adquirir originario. Sea porque adquirimos un bien que no existía previamente, como la piscola, que no tenía existencia anterior, o sea porque adquirimos una cosa que está naciendo recién, como puede ser un fruto, o porque estamos adquiriendo algo sin referencia al titular anterior, como sería la avulsión, cuando se arranca esta extensión de terreno que viaja, por decirlo de alguna manera, a través del río para asentarse en nuestro predio. Nosotros no tenemos una relación con el titular anterior. La tradición, por el contrario, es un modo de adquirir derivativo. Indiscutidamente, el que adquiere por tradición va a recibir el dominio que tenía otra persona. Se está transfiriendo el derecho. Hay una transferencia. El mismo derecho va de un patrimonio a otro patrimonio. Y como esto está sucediendo por acto entre vivos, hablamos de transferir. Nadie puede transferir más derechos que los que tiene. Y eso nos va
a incidir, cuando analicemos la tradición, en que si el tradente no es dueño, el adquirente no puede ser dueño tampoco. Eso lo vamos a ir, como les digo, mejorando con el tiempo cuando vayamos estudiando más. La sucesión por causa de muerte también es un modo de adquirir derivativo. Por las mismas razones que en la tradición. Cuando opera la sucesión por causa de muerte, por ejemplo, los herederos van a adquirir lo que el causante tenía y en las mismas condiciones en que el causante tenía. El mismo dominio del causante va ahora al patrimonio de los herederos. Hay una transmisión. Como es por causa de muerte, ya no hablamos de transferir, hablamos de transmitir. Nadie puede transmitir más derechos que los que tiene. Por lo tanto, si el causante no es dueño de un bien, los herederos tampoco serán dueños, porque no puede el causante transmitir un dominio que no tiene. Por eso, en los modos derivativos, que son la tradición y la sucesión, es muy importante tener como referencia al titular anterior, porque el titular anterior nos da la medida en la que tendremos que observar al titular actual, porque el mismo derecho que estaba en el patrimonio A, ahora va a estar en el patrimonio B. La prescripción, por último, es un modo originario. Nosotros esto ya lo conversamos en clases anteriores. La prescripción provoca que el dominio o el derecho anterior se extinga, dando lugar a un derecho nuevo. Por ende, no es derivativa la prescripción, sino que es originaria. Nace un derecho nuevo en virtud de la prescripción. ¿Dudas en esta clasificación? Respecto a los modos que son originarios y los modos que son derivativos. ¿No? ¿Estamos ok? Ya, continuamos. Respecto a si los modos son otra clasificación, la tercera clasificación, respecto a si el modo de adquirir es singular o si es universal. Singular o universal. Esta clasificación se hace atendiendo al alcance que tiene el modo de adquirir. Es decir, si el modo permite adquirir cosas singulares o si permite también la adquisición de universalidades. En este sentido, vamos bien. La ocupación solo permite adquirir cosas singulares. Por lo tanto, la ocupación es un modo de adquirir singular. Cuando piensen en universalidades, yo les recomiendo que piensen en el patrimonio y se hagan la siguiente pregunta. ¿Puedo yo adquirir un patrimonio por este modo de adquirir? Si la respuesta es no, entonces el modo de adquirir es un modo de adquirir singular. Cuando hablamos de modos de adquirir universales, esto está orientado a la posibilidad de adquirir universalidades jurídicas. Nosotros ya estudiamos en clases anteriores qué significa que una universalidad sea universalidad jurídica. Y en este contexto, el ejemplo ideal y por ende lo que yo les recomiendo que tengan en mente es el patrimonio. Así entonces, por ocupación no podemos adquirir un patrimonio. Yo no puedo ir caminando por la calle y encontrarme un patrimonio completo tirado en el suelo. Así es que la ocupación es un modo de adquirir singular. La accesión, lo mismo. La accesión también es singular. No permite la accesión, la adquisición de un patrimonio, por lo tanto es singular. La sucesión por causa de muerte, la tradición, para ir en orden, la tradición es generalmente singular. Generalmente singular. Pero podría ser universal tratándose de la tradición del derecho real de herencia. Tratándose de la tradición del derecho real de herencia, ahí podría ser universal. Pero convengamos que el modo de adquirir ha sido creado para ser singular. La tradición está concebida
para ser un modo singular y no para que sea un modo universal. La sucesión por causa de muerte, a diferencia de lo dicho recién, la sucesión por causa de muerte es un modo que ha sido concebido para ser universal, porque a través de la sucesión por causa de muerte se adquiere efectivamente el patrimonio de una persona, pero podría ser singular cuando se trata de los legados. Pero convengamos que la sucesión por causa de muerte no ha sido ideada para adquirir legados, sino que fue ideada para adquirir el patrimonio del causante. Por lo tanto, es generalmente un modo universal. Y la prescripción es generalmente un modo de adquirir singular, porque está concebida para adquirir cosas singulares, pero excepcionalmente podría ser universal cuando se trata de la adquisición por prescripción también del derecho real de herencia. A pesar que la prescripción no está concebida para adquirir la herencia, sí podría adquirirse la herencia por prescripción y en ese caso la prescripción tendría un alcance universal. Esto entonces respecto a si el modo es singular o si es universal. Cuarta clasificación, que no la coloqué en el PowerPoint, pero se las voy a explicar igualmente porque me la preguntan de repente y ojo que esta en el PowerPoint no está. Después les voy a mandar la foto de este cuadro que estamos haciendo. Distinguir si el modo de adquirir es oneroso o si es gratuito. Oneroso o gratuito. Es decir, si acaso el modo requiere o no que haya un sacrificio pecuniario. Si requiere o no que haya un sacrificio pecuniario como parte integral del modo de adquirir. En ese sentido, la ocupación es un modo gratuito porque no requiere sacrificio económico. La accesión puede variar porque hay casos de accesión que son gratuitos y hay casos de accesión que son onerosos. Por ejemplo, es gratuito la abulsión, porque ahí no hay ningún sacrificio económico de por medio. O también es gratuito el nacimiento de una nueva isla, donde tampoco hay un sacrificio económico de por medio. Pero la accesión podría ser onerosa cuando se trata, por ejemplo, de la mezcla. Cuando hablábamos de que sus compañeros mezclaban, ¿se acuerdan? Pisco y Coca-Cola para hacer una piscola. Hay onerosidad porque luego hay que restituirle a cada uno el valor de lo que aportó. Por ejemplo, si la piscola va a ser para Jorge, Jorge tendrá que reintegrarle a su compañera, a Claudia, el valor de lo que ella aportó. Entonces hay una contraprestación ahí. Si ustedes recuerdan el ejemplo clásico de la argolla de oro con el diamante. Erika tiene un diamante, Rodrigo tiene una argolla de oro, acuerdan juntarlos para hacer un anillo de diamante. Si concluimos que el anillo de diamante completo le va a pertenecer a Erika, Erika igual tendrá que pagarle a Rodrigo el valor de lo que él aportó. Entonces ahí hay una contraprestación y eso hace que sea onerosa la accesión. La tradición puede ser indistintamente gratuita u onerosa, va a depender del título que la precede. Si el título que antecede a la tradición es gratuito, por ejemplo una donación, la tradición es gratuita. Si el título que la antecede es oneroso, por ejemplo una compraventa, la tradición será onerosa. Entonces ahí la tradición podrá ser gratuita o onerosa indistintamente dependiendo del título que la precede. La sucesión por causa de muerte es gratuito porque no hay una contraprestación. Y lo mismo sucede con la prescripción, que también es un modo de adquirir gratuito
porque no hay tampoco contraprestación. Ahí tenemos entonces otra clasificación de los modos de adquirir, nuestra cuarta clasificación respecto a ser gratuitos o ser onerosos. Una quinta clasificación de los modos de adquirir, que tampoco puse en el PowerPoint, y esta ni siquiera la voy a poner en el cuadro, porque la verdad es que es una clasificación que no tiene mucha lógica de pregunta en examen, pero igual la voy a comentar. Es la que divide a los modos de adquirir entre aquellos que operan por acto entre vivos o que operan por causa de muerte, entendiendo que la distinción se hace sobre si acaso el modo requiere o no la muerte de una persona para producir efectos. Los modos que son por acto entre vivos no requieren la muerte de nadie para producir efectos. Los que son por causa de muerte sí requieren la muerte para producir efectos. Esto resulta más que evidente. Y desde luego, todos los modos de adquirir son por acto entre vivos, salvo la sucesión por causa de muerte, que lo lleva en el nombre por lo demás. Así que por eso les digo, esa clasificación no es una clasificación que tienda a confundir mucho, prácticamente no se pregunta en examen, es más bien de relleno, pero igual la comento por si de tanto decir clasificaciones en el examen el profesor les pide alguna más, está esa también. Ya, ¿cuáles son los requisitos para que opere cada modo de adquirir? Y acá lo vamos a nombrar nada más. Aquí sí que vamos al PowerPoint para no leer, para no hablar tanto. No vamos a analizarlo, sino que solamente ver cuáles son los requisitos. Yo lo hice para que se ordenen un poquitito. Obviamente, cuando estudiemos la tradición y la prescripción, hablaremos de esos requisitos con detalle. Lo mismo haremos si es que estudiamos eventualmente sucesión por causa de muerte. También veremos los requisitos con más detalle. La ocupación, ¿qué requisitos tiene? Número 1. Debe tratarse de cosas que no pertenezcan a nadie, cosa que ya habíamos comentado. Número 2. Tienen que ser cosas corporales muebles. 3. Debe existir aprehensión material. Por esto las cosas incorporales no se pueden adquirir por ocupación, porque no hay la posibilidad de la aprehensión material. 4. El animus domini, o sea, la intención de hacerse dueño. Si yo tomo este diario que está en la plaza, lo tomo, lo levanto, lo miro y lo vuelvo a dejar ahí, yo el dominio no lo adquirí porque no quise adquirirlo. Es necesario tener la intención de adquirir y eso se llama animus domini. Y número 5, la adquisición del dominio no debe estar prohibida ni por las leyes chilenas ni por el derecho internacional. Accesión. ¿Qué requisitos tiene? La verdad, como yo les coloqué en el PowerPoint, en la accesión los requisitos van a ir cambiando de caso en caso. No son los mismos requisitos que tiene la caza y la pesca con los requisitos que tiene el nacimiento de una isla o con los requisitos que tiene la adquisición de frutos. Por lo tanto, ahí hay que ir viendo caso a caso cuáles son esos requisitos. La tradición, que como les digo, los analizaremos el día lunes con más calma, tiene como requisitos, número 1, la presencia de dos partes. Número 2, que haya consentimiento entre las partes. Número 3, que exista un título traslaticio de dominio. No cualquier título sirve, sino que uno traslaticio. Y 4, que haya entrega de la cosa. Esos son los requisitos de la tradición que, insisto, el día lunes con más calma los analizaremos. Sucesión por causa de muerte con requisitos que serán analizados cuando corresponda. Tenemos, número 1, que exista un título, que puede ser la ley o el testamento, ya lo veremos. Número 2, la muerte del causante. Número 3, que el asignatario tenga capacidad y tenga dignidad, ser capaz y ser digno para suceder. Y número 4, que los derechos y las obligaciones que se adquieren sean transmisibles, o sea, se puedan transmitir. Hay derechos intransmisibles, como el derecho a pedir alimentos. Hay obligaciones intransmisibles, por ejemplo, las obligaciones intuito personam. Prescripción tiene también requisitos.
¿Qué son? Esto lo veremos cuando estudiemos la prescripción, probablemente en la última clase de este curso. Número 1, la posesión. Tiene que haber posesión para poder adquirir por prescripción. Número 2, el transcurso del tiempo. Seguramente el requisito más evidente de todos. Número 3, cosa susceptible de prescripción. Y número 4, la continuidad. Es decir, que la prescripción no esté ni suspendida ni esté interrumpida. Todos estos conceptos que los aprenderemos cuando estudiemos la prescripción como parte de este curso. Eso entonces como una visión general respecto a lo que es los requisitos para cada modo de adquirir. ¿Dudas en esto? ¿Preguntas en esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Seguimos. Pasamos a ver ahora cuál es el ámbito de aplicación de los modos de adquirir. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los modos de adquirir? O sea, ¿qué se puede adquirir por cada modo de adquirir? Vamos bien. La ocupación solo permite adquirir el dominio. No hay ningún otro derecho real que se pueda adquirir. Solamente el dominio. Y tiene que ser el dominio de cosas corporales, muebles. Nada más. Solo se puede adquirir el dominio de cosas corporales, muebles. ¿Por qué incorporales no? Porque se requiere aprehensión material y las incorporales no son susceptibles de tacto. No se pueden aprehender materialmente. ¿Por qué los inmuebles no? Porque los inmuebles en Chile siempre tienen dueño. Y no olvidemos que la ocupación supone que la cosa no debe pertenecer a nadie. Por accesión también se puede adquirir solo el dominio. Ningún otro derecho real, solamente el dominio. Y solo puede ser el dominio de cosas corporales. Tanto muebles como inmuebles, pero cosas corporales. Esto se debe a que el código describe todos los casos de accesión y en ninguno de ellos aparecen las cosas incorporales como potenciales adquisiciones por este modo. Y es por eso que queda entonces solo cosas corporales. Pero pueden ser muebles o inmuebles, porque el código contiene casos de accesión para muebles, como la mezcla, la adjunción, y contiene casos de accesión para inmuebles, como el nacimiento de isla, el cambio de cauce del río, etc. Por tradición, se puede adquirir el dominio, pero también otros derechos reales. La tradición es un modo de adquirir bastante amplio. Se puede adquirir el dominio, pero también se pueden adquirir otros derechos reales. La hipoteca, la prenda, la servidumbre, la herencia incluso, etc. Y recae tanto sobre cosas corporales como incorporales, e indistintamente muebles e inmuebles. Es un modo de adquirir bastante amplio. No es el más amplio de todos, pero es un modo de adquirir bastante amplio. La sucesión por causa de muerte también permite la adquisición del dominio y también otros derechos reales. Es bastante amplia la sucesión. Se puede adquirir el dominio, pero también se puede adquirir otros derechos reales como la herencia, como la servidumbre, como la prenda, la hipoteca, etc. De hecho, la sucesión por causa de muerte recae sobre cosas tanto corporales como incorporales,
tanto muebles como inmuebles, e incluso la sucesión por causa de muerte permite adquirir el pasivo de una persona. Permite adquirir deudas. Porque lo que se adquiere es el patrimonio. Entonces, al adquirirse el patrimonio, uno va a recibir no solamente el activo de dicho patrimonio, sino que también va a adquirir las deudas. Y es por eso que se trata del modo de adquirir más amplio de todos. La prescripción también permite la adquisición del dominio y de otros derechos reales. Es bastante amplia, con excepción de las servidumbres discontinuas e inaparentes. Esas no se pueden adquirir por prescripción. Ya estudiaremos por qué. Pero las demás servidumbres sí se pueden adquirir por prescripción. Son solamente las servidumbres que sean discontinuas y las que sean inaparentes. El motivo lo estudiaremos, como les digo, cuando estudiemos la prescripción. Por prescripción también se pueden adquirir tanto cosas corporales como incorporales, y también muebles e inmuebles. Es bastante amplia. Dejamos fuera de la prescripción, sin embargo, los derechos personales. Los derechos personales no se pueden adquirir por prescripción. Lo vamos a entender mejor cuando estudiemos la prescripción, pero por mientras entendamos que no se pueden adquirir los derechos personales por prescripción, porque los derechos personales no se pueden poseer. Y si no se pueden poseer, no se pueden entonces adquirir por prescripción. Por último, en este cuadro que hemos hecho, hemos señalado previamente que todo modo de adquirir requiere estar precedido por un título. El sistema chileno es un sistema dual, dijimos. Los modos de adquirir tienen que tener un título. ¿Cuál es ese título? Eso lo explicaremos someramente ahora. En cada caso de modo de adquirir, ¿cuál es el título necesario? Ojo con esto, que también es una pregunta muy común en examen. Veamos. En el caso de la ocupación, la misma ocupación es título. O sea, la ocupación sirve como título y sirve también como modo de adquirir. Es un modo entonces en que se confunde el título con el modo. No significa que no haya título, sí lo hay. La misma institución hace las veces de título y de modo de adquirir. En la accesión, lo mismo. La accesión sirve como título y como modo de adquirir. En la tradición es distinto, porque la tradición no es título, la tradición es solamente modo de adquirir. La tradición requiere un título que tiene que ser un título traslaticio. Compraventa, donación, permuta, ya los estudiaremos el día lunes con más calma. Tiene siempre que haber un título traslaticio de dominio involucrado. En la sucesión por causa de muerte, los títulos pueden ser el testamento o la ley. O sea, la sucesión por causa de muerte no es título, es solamente modo de adquirir, siendo necesario que haya un título que la preceda, y ese título puede ser o un testamento o puede ser la ley. Esto último sucederá cuando la sucesión sea intestada. Y en el caso de la prescripción, la misma prescripción es título. O sea, la prescripción, al igual que la ocupación
y al igual que la accesión, es al mismo tiempo título y modo de adquirir. Ya. Esto entonces en lo que se refiere a la clase de hoy, que ha sido una visión general de los modos de adquirir. Hicimos un cuadro que voy a sacar la foto y se lo voy a subir al grupo para que lo tengan. Les pregunto ahora si sobre lo que hemos estudiado hay alguna duda, hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? Ahora ustedes tienen la posibilidad de hablar. Sí, respecto del ámbito de aplicación, en la tradición, en la asociación y en la prescripción también se puede con respecto de cosas corporales, ¿cierto? Sí, sí. También recae sobre cosas incorporales sin problema. Ya, ese es el dato. Está bueno, por eso lo preguntaba. Ah, ya. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Además del compañero, de Rodrigo. Yo voy a sacar la foto mientras tanto de la pizarra, ¿ya? Profesor, Dígame, Jorge. profesor, solamente algo que comentó anteriormente, usted se habla de sucesión por causa de muerte. Sí. Y alguna vez entre compañeros, no con profesores, por sucesión entre vivos, y ahí se tendría que decir que es, por ejemplo, la tradición. ¿Habría algo más? ¿Está bien? Mire, está bien lo que está preguntando el compañero por lo siguiente. Dígame. Nunca se habla de sucesión entre vivos en general. Pero se puede hablar. Se puede. Se puede hablar de sucesión entre vivos. La idea de suceder, lo que significa suceder, en realidad, es ser el continuador en los derechos de otro. Ser el sucesor. Yo sucedo a otro cuando soy el continuador de otro. Y uno puede suceder por acto entre vivos o puede suceder por causa de muerte. Se sucede por acto entre vivos, en el caso de la tradición. La tradición es una sucesión por acto entre vivos. Se puede suceder también por causa de muerte, y esa es la sucesión por causa de muerte. Por eso cuando uno usa la palabra sucesión, a pesar que uno está acostumbrado a referirse con ella a la sucesión por causa de muerte, la verdad es que la palabra sucesión es una palabra que puede involucrar tanto a la tradición como a la sucesión por causa de muerte propiamente tal. ¿Por qué? Porque ambos modos son derivativos. Entonces, al ser ambos derivativos, son modos en los que hay sucesión, hay una continuación en la titularidad de un derecho. Y eso genera sucesión, suceder, continuar, prolongar. Eso es un poco lo que está preguntando Jorge. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien entonces? Ya. Voy a cortarla. Profe, no se olvide contestarme el WhatsApp.